Supuesto 24. Barrilesa. En este caso, el enunciado ya se parece, bueno, y lo que es el cálculo de cosas se parece ya bastante a lo que es el formato del examen. Tenemos una parte donde vamos a utilizar direct costing, o bien simplificado o perfeccionado, en este caso simplificado, para calcular el coste variable de producción, el coste final variable y los márgenes y resultados. Y después otra parte donde vamos a calcular las desviaciones bajo el método de coste estándar. Bien, empezamos con la organización técnico-económica. Barrilesa es una empresa industrial que se dedica a la transformación de una determinada materia prima que adquiere en el exterior. En una primera fase, la materia prima es preparada en el taller de preparado, pasando al correspondiente inventario. Una parte de esta materia prima preparada se dedica a la venta directa debidamente envasada en barriles, 64 kilos cada barril. Y la otra parte, en una segunda fase, pasa por los talleres de producción A y B para elaborar los productos X e Y que serán enlatados para su venta. En la elaboración de X se utiliza dos veces más materia prima preparada que en la elaboración de Y. Respecto a su organización económica, la empresa, para un mejor control sobre los costes variables indirectos, se ha dividido en los siguientes centros de actividad: preparado, barrilería, taller A, taller B, enlatado y distribución. Datos comunes a la contabilidad general y a la contabilidad de costes. Pues tenemos las existencias iniciales, materia prima y materias auxiliares. Las materias auxiliares, si no nos dicen lo contrario, se van a tratar como cargas variables indirectas. Compras del periodo, también de materia prima y de materias auxiliares. Gastos y dotaciones por naturaleza son gastos que recibe de la contabilidad financiera, que los va a filtrar y va a desglosarlos o va a clasificarlos en cargas incorporables o cargas no incorporables. Después tendríamos la información sobre las ventas, que se venden 200 barriles de materia prima preparada, 40.000 unidades de X y 20.000 unidades de Y. Ingresos financieros, 45.000 unidades monetarias. Y seguimos con la información adicional para reclasificar las cargas. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Bueno, que no nos van a dar el desglose de las cargas en cargas fijas y cargas variables. Entonces vamos a tener que hacer nosotros un cuadro con esta información que tenemos aquí y el desglose de cada uno de estos importes en su parte fija y su parte variable. Bien, por lo tanto nos dicen aquí que los gastos de personal se descomponen como sigue: mano de obra indirecta 100.000 y mano de obra directa 130. 130. Como vemos, 100 más 130 son estos 230 que tenemos aquí de gastos de personal. Después tenemos que la mano de obra indirecta se va a considerar fija y la mano de obra directa variable. Los tributos 80.000 variables, con lo cual de los tributos 80.000 variables, con lo cual 100 van a ser fijos. Bien, después tendríamos servicios exteriores y los otros gastos de gestión que se consideran cargas variables en su totalidad y las amortizaciones que se consideran cargas fijas. Los consumos de materias primas y auxiliares pues van a ser cargas variables. Datos reales de fabricación, pues la fabricación del periodo nos dice que se han fabricado 60.000 kilos de materia prima preparada, 200 barriles de materia prima preparada, 40.000 unidades de X y 20.000 unidades de Y. El rendimiento en la materia prima preparada para la elaboración de X ha sido de 0,944 kilos unidad y para la elaboración de Y 0,472 kilos unidad. Ya volveremos a esto. La mano de obra directa se afecta a los productos de la siguiente manera: X recibe 1.150 horas hombre y la Y 150. El centro del taller ha trabajado 700 horas máquina en la elaboración de X y el resto en Y. Y el centro del taller B ha trabajado 65 horas máquina para el producto X, el resto para Y. El coste del centro de barrilería va al coste final de la materia preparada y el cuadro de reparto de cargas variables indirectas aparece recogido aquí. Entonces tenemos el detalle de las cargas variables, que sería un total de 745.900, y esto está repartido entre los diferentes centros de esta manera. Tenemos las unidades de obra y el número de unidades de obra. Entonces, a través del coste por unidad de obra, vamos a poder repartir estas cargas variables indirectas entre los productos.
Bien, nos dicen que además habrá de tenerse en cuenta que en este cuadro se han incluido los consumos de materias auxiliares, dado que las consideramos indirectas, y por otra parte la dotación a las provisiones y los ingresos financieros corresponden a conceptos computados por la contabilidad general, pero irrelevantes a efectos del proceso de costes y se consideran por tanto como no incorporables. Es decir, que tanto las provisiones como los ingresos, las provisiones son cargas no incorporables y los ingresos financieros son ingresos que no se incorporan, es decir, que no se tienen en cuenta en la contabilidad de costes a efectos de calcular el resultado. Bien, las existencias finales, según el recuento físico ascienden a 12.500 kilos de materia prima. Utilizamos como criterio de valoración FIFO y materias auxiliares nos da el importe en unidades monetarias que asciende a 250.000. Bien, como hemos dicho, tenemos una parte dedicada a calcular las desviaciones bajo el método de coste estándar. Entonces aquí nos dan el detalle de esa información. Nos dicen, finalizado el periodo, la empresa quiere conocer las desviaciones en costes directos de materia prima preparada y las desviaciones en costes indirectos que se han producido en el centro del enlatado. Para ello, de acuerdo con la ficha técnica de producción, nos facilita estos datos. Nos dan el presupuesto de fabricación, se presupuestan 210 barriles de materia preparada, 45.000 unidades de X y 18.000 de Y. Después nos dan los consumos presupuestados, nos dan los costes indirectos del centro del enlatado para poder calcular las desviaciones de cargas indirectas y después nos dicen que las cargas fijas ascienden en el centro del enlatado a 20.000 unidades monetarias y que se reparten entre los dos productos, entre X e Y, de forma equitativa, es decir, de forma igualitaria, mejor dicho, es decir, 50% para cada uno. Bien, con toda esta información que nos piden, pues calcular extracontablemente el coste variable de producción, el coste final variable y los diferentes resultados analíticos de acuerdo con el modelo de Direct Costing simplificado. Y después calcular las desviaciones siguiendo el método de coste estándar completo. Bien, método de coste estándar completo es el que hemos visto hasta ahora, donde para calcular el coste estándar y para calcular, por tanto, las desviaciones, cogemos como dato o tenemos en cuenta tanto las cargas fijas como las cargas variables. Bien, pero tenemos también el método de coste estándar variable, donde solo tenemos en cuenta las cargas variables. ¿Vale? Por eso nos dicen método de coste estándar completo, porque también hay método de coste estándar variable que lo veremos pues en los siguientes supuestos. Bien, entonces con esta información pues vamos a ir poco a poco traduciéndola, desglosándola y viendo qué utilizamos en cada apartado o en cada proceso de todo este ejercicio. Entonces, para empezar, la organización técnico-económica nos sirve para hacer un esquema del proceso técnico, porque además en este pues no es muy sencillo, tampoco es complicado, pero hay que tenerlo presente, ¿vale? Y vamos a leerlo otra vez para poder realizar este esquema. Entonces, nos dice que se dedica a la transformación de una determinada materia prima que adquiere en el exterior. Es decir, partimos de una materia prima que la compra en el exterior de la empresa, es decir, a un proveedor, y en una primera fase esta materia prima es preparada aquí, en este taller de preparado. Aquí se procesa pasando al correspondiente inventario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a almacenar. Entonces se almacena y después nos dicen que una parte de esta materia prima preparada se dedica a la venta directa, es decir, la almacena y después se va a vender, bueno, según los requerimientos de los clientes, se va a vender y se vende directamente envasada en barriles. Por lo tanto, antes tiene que pasar por el centro de barrilería. Con esta equivalencia, cada barril va a tener 64 kilos de esta materia prima preparada. Y la otra parte, es decir, una parte de lo que tenemos en el almacén, pues lo que vamos a hacer con ella es, dice que pasa por los talleres de producción A y B, ¿vale? Entonces tendríamos la otra parte que pasa por el taller A, por el taller B, para elaborar los productos X e Y que serán enlatados para su venta. Es decir, después tenemos que estos productos X e Y se enlatan y aquí ya los tenemos aptos para su venta. En la elaboración de X se utilizan 2 veces más materia prima preparada que en la elaboración de Y. Bueno,
pues con esta información comenzamos. Lo primero, vamos a desglosar lo que serían estos datos que tenemos, que hemos recibido de la contabilidad financiera, pues vamos a ir desglosando dichos importes en lo que sería la parte que corresponde a las cargas fijas y cargas variables de acuerdo con la información que nos han dado. Bien, entonces de los gastos de personal nos dicen que aquí lo que vamos a poner es la división entre las variables y las fijas. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente el reflejar aquí lo que son las cargas indirectas. Como la mano de obra directa, pues obviamente es una carga directa, no lo vamos a tener en cuenta aquí. Entonces tendríamos el gasto de personal, solo la mano de obra indirecta que se considera fija, con lo cual pondríamos aquí el total. Nada en variables. Aquí en la columna fija es los 100.000 y el total que serían 100.000. De los tributos nos dicen que 80 son variables, por lo tanto 80 en variables. Como es un total de 180, pues el resto sería carga fija. Los servicios exteriores nos dice que y los gastos de gestión que son variables en su totalidad. Por lo tanto, todo a esta columna. Aquí nada y el total aquí. La amortización nos dice que son cargas fijas, por lo tanto aquí. Y después tendríamos los consumos de materias primas y auxiliares, que son cargas variables. ¿Por qué no ponemos aquí los consumos de materias primas? Porque el consumo de materias primas no es una carga indirecta, es una carga directa. Y aquí estamos simplemente desglosando las cargas indirectas. Por lo tanto, solo tenemos en cuenta los materiales auxiliares, que nos dice que son variables. Por lo tanto, en la columna de variables, aquí nada, y aquí el total. Las cargas supletorias, en este caso, en este ejercicio no tenemos. ¿Cuáles son las cargas supletorias? La remuneración del empresario y la remuneración del capital propio. Entonces, pues bueno, esto sobraría porque no tenemos nada. Bien, hacemos la suma y tendríamos el total de cargas variables y el total de cargas fijas, que lo vamos a ir necesitando para determinadas cosas, sobre todo esto para calcular al final el margen neto. Bien, entonces vamos a empezar calculando el coste de producción de qué. Bien, el objetivo es calcular el coste de producción de lo que fabricamos. ¿Qué fabricamos? Fabricamos, fabricamos, tenemos materia prima preparada, que es lo que fabricamos, lo que sale del centro de preparado, y después, a través de esta materia prima preparada, lo que hacemos es vendemos directamente esta materia prima preparada en barriles y después, pasando por estos talleres, lo que fabricamos son los productos X e Y. Entonces, ¿qué vamos a tener que calcular? Pues primero el coste variable de producción de esta materia prima preparada y después el coste variable de producción de X y de Y. Bien, entonces empezamos con el coste variable de producción de esta materia prima preparada. ¿Qué elementos de coste va a tener? Pues la materia prima preparada consume materia prima, no hay mano de obra directa porque nos dicen aquí que los gastos de personal, bueno, no aquí exactamente, sino, a ver si lo encontramos. Aquí, la mano de obra directa se afecta a los productos de la siguiente manera, es decir, se afecta a X y a Y, pero no a la materia prima preparada. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que para fabricar esta materia prima preparada no se utiliza mano de obra directa, sino mano de obra indirecta. Por lo tanto, elementos de coste para la materia prima preparada. Consumo de materia prima, no hay mano de obra directa y después tendríamos los costes indirectos del centro de preparado. Bien, para calcular el consumo de materia prima, pues necesitamos el inventario de materia prima. Tenemos existencias iniciales, según el enunciado, 50.000 kilos a un importe de 500.000. Importe entre cantidad nos da el precio. Después tendríamos las compras, 25.000 kilos a 200.000, importe entre cantidad nos da este precio. Ahora, el consumo. No tenemos información en el enunciado sobre el consumo de materia prima. Es verdad que tenemos la producción, tenemos 60.000 kilos que se han producido en materia prima preparada. Después tenemos el número de barriles que vamos a vender,
200 barriles y después el número de unidades que producimos de X y de Y. Pero no nos da la información sobre, y además nos da el número de kilos de materia prima preparada que utilizamos para producir X e Y, pero no tenemos información sobre el número de kilos de materia prima requerida para fabricar esa materia prima preparada. Entonces, si no nos da información el enunciado por ningún lado, lo único que podemos hacer es lo siguiente: considerar que no hay diferencias de inventario y calcular el consumo mediante la ecuación básica de inventario, que es la siguiente. La tendríamos aquí, bueno, vamos a ponerla aquí, y nos dice que las existencias iniciales más las compras van a ser igual a el consumo más las existencias finales. Entonces, existencias iniciales tenemos 50.000. Compras 25.000. El consumo es lo que queremos y las existencias finales nos las da el enunciado, que ascienden a 12.500. Si de aquí despejamos el consumo, sería igual a 50.000 más 25 menos 12.500. Y esto nos daría esta cifra de aquí. Es decir, que el consumo de materia prima asciende a 62.000 kilos. 62.500 kilos, perdón. Entonces, como los inventarios los tenemos que elaborar de acuerdo a FIFO, al criterio de valoración FIFO, pues nos va a ocurrir lo siguiente, que tenemos las existencias iniciales a un precio y las compras a otro. Con lo cual, FIFO implica que el primer precio que entra es el primero que sale. Entonces, el primer precio que entra, puedo dar salida a este precio a el número de kilos que ha entrado, es decir, 50.000 a 10, pero han salido 62.500, con lo cual el resto, desde 50.000 hasta completar los 62.500 kilos, es decir, 12.500 kilos, va a salir al siguiente precio, que sería 8. Valoramos 50.000 por 10 nos da 500.000 y 12.500 por 8, 100.000. 500 más 100, 600. Ya tengo, por lo tanto, el consumo valorado de materia prima. Las existencias iniciales me quedarían, perdón, las existencias finales me quedarían las 12.500 a 8, 100.000. Dado que de aquí he dado salida a 12.500 a 8, pues me tienen que quedar otras 12.500 a 8. Bueno, pues entonces ya tengo valorado el consumo, entonces elemento de coste de la materia prima preparada, consumo de materia prima 600.000. Y ahora el coste indirecto del centro de preparado. Lo tenemos aquí, ¿vale? Pero eso viene de este cuadro. Aquí tenemos el centro de preparado, que tiene un total de cargas variables de 150.000. Bien, entonces si vemos lo que es nuestro esquema del proceso técnico, el centro de preparado solo afecta a la materia prima. Es decir, que el coste indirecto del centro de preparado es un coste indirecto de la materia prima preparada. No es coste indirecto de ningún producto más. Por lo tanto, los costes indirectos del centro de preparado los absorbe exclusivamente la materia prima preparada. Por ejemplo, no pasa lo mismo con el centro de enlatado. El centro de enlatado afecta a los dos productos que tenemos, a X e Y. Entonces el coste indirecto del centro de enlatado o del taller B o del taller A los vamos a tener que repartir entre los dos productos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las unidades de obra. Pero aquí, como solo afecta a la materia prima preparada, pues todo el coste indirecto que tengo del centro de preparado, pues va a ser de la materia prima preparada exclusivamente. Por lo tanto, serían 150.000 que lo sumo al consumo de materias primas y esto me daría ya el coste variable de producción de la materia prima preparada. ¿Necesito el coste por unidad de obra del centro de preparado? No, aquí lo tengo calculado, pero no lo necesito porque no tengo que repartir estos 150.000 entre más de un producto. Con lo cual, 750.000 sería ese coste variable de producción de la materia prima preparada. Si quiero el coste variable unitario, pues simplemente divido 750.000 entre el número de kilos de materia prima preparada que he fabricado, que ya me lo dan en el enunciado y me dicen que son 60.000 kilos. Bien, pues eso nos daría un coste variable unitario de 12,50.
Bien, entonces ya tengo por lo tanto lo que me ha costado producir esta materia prima preparada. Bien, ahora también tengo esta información. Una vez que sé que he producido 60.000 kilos de materia prima preparada y que me cuesta 12,50 cada kilo, bien, pues además de estos 60.000 kilos, hay parte de estos kilos que simplemente se envasan en barriles y ya se venden, que es lo que tenemos aquí. Con esta equivalencia, un barril contiene 64 kilos. Entonces, si un barril contiene 64 kilos, si yo multiplico 64 kilos por los 200 barriles que he fabricado, pues tendría un total de 12.800, es decir, 64 por 200 me da 12.800 kilos que he empleado de estos 60.000 kilos para envasarlos en barriles y ya venderlos. Con lo cual tendría la siguiente información. De aquí me van a salir 60.000 kilos, tal y como me dice el enunciado. Pero de estos 60.000 kilos va a haber una cantidad que se incorpora aquí al centro de barrilería para envasarlos en barriles que corresponden a estos 12.800 kilos. Y el resto, la diferencia entre 60.000 kilos y 12.800, pues es el número de kilos de materia prima preparada que se incorpora al taller A, que después pasa por el taller B y después pasa por el centro de enlatado para al final tener las 40.000 unidades de X y 20.000 unidades de Y. La diferencia entre 60 y 12.800 pues nos daría, si no me equivoco, 47.200 kilos. Bien, eh, y estos 40.000 y 20.000 ya los tengo aquí, ¿vale? Porque es información que me da el enunciado. Fabricación de X, 40.000, fabricación de Y, 20.000. Bien, con el resto, ¿qué ocurre? Bien, pues que puedo saber cuánto de estos 47.200 kilos, cuántos he empleado para producir X y cuántos para producir Y. ¿Y cómo? Pues porque me da el rendimiento de esa materia prima preparada. ¿Y qué significa que me dé el rendimiento? Que lo que me dice es que para producir una unidad de X necesito 0,944 kilos de materia prima preparada. Y para Y pues necesito 0,472 kilos. Con lo cual, si yo he producido 40.000 kilos de X, por 0,944 kilos que he utilizado para cada unidad de X, pues eso me va a dar, bueno, aquí no son kilos, son unidades, ¿vale? Esto no estaría correcto, porque el producto va en unidades y la materia prima preparada va en kilos. Entonces, 40.000 unidades que he fabricado de X y que he necesitado para cada unidad 0,944 kilos de materia prima preparada, eso hacen 37.760 kilos de materia prima preparada que he tenido que utilizar para producir X. Y lo mismo para Y, 20.000 unidades por 0,472 kilos cada unidad me da 9.440 kilos. Y si sumamos estos dos importes, nos va a dar estos 47.200 kilos, que son los kilos que he empleado en total para producir XI. Entonces, tengo simplemente estos 47.200 desglosados gracias a que me dan el rendimiento de esa materia prima preparada. Bien, entonces con esto pues ya tengo más información para continuar. Vamos ahora a calcular, por lo tanto, el coste variable de producción de X e Y. Podemos pensar, vale, ¿qué pasa con barrilería? Bueno, pues que barrilería me dice que el coste de este centro forma parte del coste final de la materia prima preparada en barriles. Vamos a verlo donde estaba, que creo que era por aquí. El coste del centro de barrilería va al coste final de la materia prima preparada. Por lo tanto, no forma parte
del coste variable de producción de la materia prima preparada. ¿Vale? Entonces, esto lo calcularemos o lo tendremos en cuenta cuando calculemos los costes finales variables. Bien, entonces ahora vamos por lo tanto a calcular ya el coste de producción de X, coste variable de producción de X y de Y. Bien, entonces, elementos de coste. Primero, el consumo de materia prima preparada. ¿Vale? X e Y consumen materia prima preparada. También tienen mano de obra directa y tienen costes indirectos de tres centros, del taller A, del taller B y de enlatado. Bien, entonces empezamos con el consumo de materia prima preparada haciendo su inventario. No hay información sobre existencias iniciales, entonces nada. Hemos fabricado 60.000 kilos de materia prima preparada, que lo tenemos aquí. ¿A qué coste? Al coste variable unitario, que calculamos que era 12,50 y por un total de 750.000. Pues lo ponemos aquí en el inventario. ¿Cuánto hemos consumido de materia prima preparada? Lo acabamos de calcular. X, 37.760 kilos e Y, 9.440 kilos. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Bien, ¿a qué precio? Al único que tenemos, que es el coste variable unitario de producción de la materia prima preparada, a 12,5. Bien, también se ha consumido materia prima preparada para vender barriles, 12.800 kilos, que en total todo esto nos da 60.000. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda la materia prima preparada que hemos fabricado se ha consumido. Con lo cual, ni teníamos existencias iniciales, ni tenemos ahora existencias finales. Pero ya tenemos aquí valorado el consumo de materia prima, ¿vale? Preparada. 472.000 para X, 118.000 para y para el consumo de barriles, bueno, para las ventas de barriles, 160.000. Entonces, tenemos ya primer elemento de coste, consumo de materia prima preparada. Vamos con la mano de obra directa. Bien, la mano de obra directa era un total de 130.000 unidades monetarias y nos dice el enunciado que se emplearon 1.150 horas para X y 150 para Y, en total 1.300 horas. Con esta información podemos calcular el coste de la hora hombre. ¿Cómo? Pues cogiendo el total de mano de obra y dividiéndolo entre el número de horas. Entonces nos daría 100 unidades monetarias cada hora. Este sería el coste por hora. Con lo cual, esto nos ayuda a repartir los 130 en función de las unidades, en este caso de las horas que hemos empleado para cada uno de los productos. Si multiplicamos 1.150 por 100, nos daría 115.000 unidades monetarias y 150 por 100, pues 15.000, que obviamente sumándolas nos tiene que dar los 130.000 de mano de obra directa. Bien, pues ya tenemos entonces elemento de coste, mano de obra directa para cada uno de los productos. Por último, vamos a los costes indirectos de los centros, del taller A, del taller B y del centro enlatado, que tenemos que repartir entre los dos productos. Aquí tenemos la información. Cargas variables, total reparto, 200.000, 110.000 y 120. Unidades de obra, horas máquina en los talleres y enlatado, número de unidades producidas de X e Y. Número de unidades de obra, pues ya nos lo dan, son 1.000 horas máquina en el taller A, 110 en el taller B y 60.000 unidades producidas de X e Y. Coste por unidad de obra lo calculamos, cogemos el total de cargas variables entre el número de unidades de obra, lo dividimos y nos da 200, 110.000 entre 110.000 y 120.000 entre 60.000, que nos daría 2. Bien, ahora que cogemos información sobre las horas máquina empleadas en el taller A para cada uno de los productos. Esta información la teníamos, vamos para aquí, aquí la tenemos, aquí. Nos dice centro taller A trabajado 700 horas máquina para X, el resto para Y. El centro taller B ha trabajado 65 horas máquina para X, resto para Y. 700 y 65. Bien, pues entonces tendríamos 700 horas máquina. Al coste por unidad de obra le correspondería a X como costes indirectos de taller A, pues 140.000. Para Y el resto hasta 1.000, pues serían 300 horas máquina por 260.000.
65 horas máquina para X, según el enunciado, pues 65 al coste por unidad de obra, 65.000. Para Y el resto, hasta completar los 110, serían 45. 45 horas máquina por 1000, 45.000. Y en enlatado tenemos como unidades de obra el número de unidades producidas de X e Y. Se han producido 40.000 unidades de X, 20.000 unidades de Y, lo multiplicamos por el coste por unidad de obra y así repartimos estos 120. Bien, pues ya tenemos por lo tanto todos los elementos de coste y ahora vamos a calcular el coste variable de producción de X y el coste variable de producción de Y. Entonces, elementos de coste, consumo de materia prima preparada, mano de obra directa, costes indirectos de los tres centros. Sumamos 872.000 sería el coste variable de producción de X y 278 el de Y. Bien, ahora, en ambos casos podemos calcular el coste variable unitario de producción. ¿Cómo? Dividimos el coste variable de producción entre el número de unidades que hemos producido, que de X han sido 40.000 unidades. Eso nos daría un coste variable unitario de 21,80 unidades monetarias cada unidad. Hacemos lo mismo con el coste variable de producción del producto Y. Si lo dividimos entre el número de unidades que hemos producido, pues tenemos el coste variable unitario de producción, 13,90 unidades monetarias cada unidad. Bien, siempre que tengamos un coste de producción, acto seguido lo que vamos a hacer es el inventario del producto en cuestión. ¿Qué ocurre en este caso? Que no lo hemos hecho, pero lo podemos hacer. Es decir, podría hacer, vamos a ponerlo aquí, podría calcular ahora o hacer el inventario permanente del producto X, ¿vale? Y podría poner aquí pues cantidad, el precio y el importe. Y lo mismo haría con Y, el inventario permanente del producto Y, y pondría la cantidad, el precio y el importe. Y tenemos que hacer el inventario bajo FIFO según nos dice el enunciado. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que, vale, primero, entradas, existencias iniciales no tenemos según el enunciado en ninguno de los dos casos. Con lo cual, nada. La fabricación, que es la siguiente entrada que tenemos, hemos fabricado de X 40.000 unidades. De Y hemos fabricado 20.000 unidades. ¿A qué coste? Al que nos dicen aquí, 21,80 y 13,90. Pues 21,80 y 13,90. ¿Cuánto ha sido en total? 8,72 y 2,78. 8,72 y 2,78. Bueno, es un juego de números, a ver si me no he equivocado. 8,72, 2,78. Bien, ahora, las ventas. Ventas a precio de coste o coste de ventas. Bien, entonces vamos a información sobre las ventas y en el enunciado nos dicen que de X y de Y, vamos a destacarlo, se han vendido 40.000 unidades de X y 20.000 unidades de Y. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos vendiendo lo mismo que hemos producido. Y como solo tenemos como precio de referencia, como no hay existencias iniciales, solo tenemos el coste variable de producción. Por lo tanto, nos quedaría así. Y aquí exactamente igual, 13,90, pues 2,78. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que si no tenemos existencias iniciales y lo que hemos fabricado lo hemos vendido, ¿qué nos queda de existencias finales? Nada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que el coste de ventas y el coste variable de producción coinciden. ¿Vale? En este caso, cuando fabricamos y vendemos todo lo que fabricamos. Con lo cual, bueno, pues no hemos hecho simplemente este inventario por esa razón, ¿vale? Porque pasa esto. Entonces, en el examen, ¿vale? Cuando ocurra esto, pues ya no necesitamos hacer este cuadro y perder tiempo en ese sentido, porque sabemos que el coste de ventas coincide con el coste variable de producción, dado que no tengo ni existencias iniciales ni tengo existencias finales, dado que he vendido todo lo que he fabricado.
Bueno, pues entonces por eso, por ese motivo no teníamos ahí el inventario, pero bueno, ya queda ahí simplemente anotado. Bien, entonces con esto, pues, ¿qué tenemos? Que ya podemos calcular el coste final variable de los tres productos que tenemos. No nos olvidemos que vendemos materia prima preparada en barriles. Este es un producto más. Este es un producto y después tenemos el producto X y el producto Y. Por lo tanto, vamos a calcular el coste final variable de los tres. Bien, entonces tenemos que de la materia prima preparada en barriles tenemos el coste de ventas. ¿Cuál sería el coste de ventas? Pues sería este. Son 12.800 a 12,5, ¿vale? 160.000. ¿Vale? Ese sería el coste de ventas de la materia prima preparada en barriles. Bien, del producto X y del producto Y lo acabamos de ver, coincide con el coste variable de producción, 872 y 278. Bien, ahora, la materia prima preparada en barriles hay que añadirle el coste indirecto del centro de barrilería, tal y como nos dijo el enunciado, además del coste indirecto del centro de distribución. Entonces, tenemos aquí los dos centros, barrilería y distribución. El total de reparto tenemos las cargas variables en ambos centros, el número de unidades de obra, bueno, la unidad de obra utilizada, el número de unidades de obra y calculamos el coste por unidad de obra. Dividimos 10.000 entre 250 y 155.900 entre las unidades monetarias vendidas que ascienden a este importe, pues nos daría 0,10. Con lo cual, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vale, para saber de estos 10.000 qué es lo que corresponde a la materia prima preparada en barriles, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en este caso, como barrilería solo le afecta a este producto, es decir, por barrilería solo pasa la materia prima preparada en barriles, no pasa ni X ni Y, con lo cual estos 10.000 son exclusivamente, ¿vale? Costes indirectos para los barriles, con lo cual los absorbe en su totalidad. Ahora, los costes indirectos de distribución ya no es así. Tenemos que tener en cuenta las unidades monetarias que hemos vendido de estos barriles, que han sido en total, según nos dicen aquí, de 176.000 unidades monetarias, que multiplicamos por el coste por unidad de obra y así le imputamos la parte que le corresponde a los barriles de los 155.900 unidades monetarias, que sería por lo tanto estos 17.600. ¿Vale? Bien, por lo tanto, sumamos los tres elementos que tenemos, coste de ventas, costes indirectos de estos dos centros, y así obtendríamos el coste final variable. El coste final variable unitario, pues resulta de dividir 187.600 entre el número de unidades que vendemos de la materia prima preparada en barriles, que ha sido de 200. ¿Vale? Entonces, si dividimos 187.600 entre 200, vamos a obtener el coste final variable unitario que asciende a 938 unidades monetarias por unidad. Esto es lo que nos cuesta vender cada barril. Una cosa es el precio de venta, que es el precio al que vendemos, y otra cosa es el coste de vender, ¿vale? Que sería 938. Con lo cual aquí, pues la verdad es que no tenemos margen. Vemos que es negativo. ¿Vale? Estamos vendiendo cada barril a 880 y fijémonos que el coste de vender los barriles es de 938. Bien, ahora hacemos lo mismo con el producto X. Tendríamos el coste de ventas y coste indirecto del centro de distribución. Pues, ¿cuántas son las unidades monetarias vendidas de X? Pues son 1.046.400. Multiplicamos por 0,10 y así obtenemos este 104.640. Sumado al coste de venta nos da el coste variable, coste final variable. Coste final variable unitario, dividimos 976,640 entre el número de unidades vendidas de X, que ascienden a 40.000. Lo mismo con el producto Y. Tendríamos unidades monetarias vendidas, las tenemos aquí, 333.600. Bien, por 0,10 nos daría 33.660
que sumado al coste de ventas nos daría el coste final variable. Si lo dividimos entre 20.000, que son las unidades que hemos vendido, pues tenemos el coste final variable unitario. Bien, una vez que tenemos el coste final de cada uno de los productos, pues ya podemos calcular los márgenes y los resultados. Bien, empezamos por los ingresos por ventas, que es la información que teníamos precisamente aquí. ¿Vale? La de los barriles, la del producto X y el producto Y. Entonces, ingresos por ventas los ponemos aquí. Coste final variable lo acabamos de calcular, aunque aquí no lo pongamos en negativo, ¿vale? Ya está aquí. Entonces, ahora a los ingresos por ventas le restamos el coste final variable y obtenemos el margen bruto, que aquí sí que lo hemos puesto para distinguirlo en negativo o positivo. Ya vemos aquí que los barriles de materia prima preparada tienen un margen bruto en negativo. X e Y lo tienen en positivo, con lo cual, bueno, pues absorben lo que es el efecto, digamos, negativo del margen bruto de los barriles. Entonces tendríamos un margen bruto total a nivel de empresa de 83.100. Ahora le restamos las cargas fijas, que serían 280.000. ¿De dónde obtenemos esta información? De este cuadro que hemos hecho, desglosando estos conceptos según nos daba esta información, que cuál era simplemente la parte que correspondía de los importes de dichos conceptos a cargas variables y a cargas fijas. Estos 280 es lo que estamos utilizando para poder calcular ahora el margen, que me he colado aquí, el margen neto. Entonces, si al margen bruto le restamos las cargas fijas, que superan y en bastante diferencia al margen bruto, pues obtenemos el margen neto, que es negativo. Bien, y si ahora tenemos en cuenta las diferencias de incorporación, que hay dos, tenemos las provisiones y tenemos esos ingresos financieros. Entonces, las provisiones forman parte de las diferencias de incorporación de la actividad ordinaria, que como las provisiones son gasto para la contabilidad financiera y no lo hemos tenido en cuenta en la contabilidad de costes, pues ahora hay que hacer un ajuste negativo. Y los ingresos, pues son ingresos que se tienen en cuenta en la contabilidad financiera sumando para calcular el resultado. Y como la contabilidad de costes no los ha sumado en los ingresos por ventas para calcular el resultado, pues ahora hay que hacer un ajuste positivo, es decir, sumarlo. Entonces, la suma de 45 y la resta de 15 hace una diferencia de 30.000 que la tenemos en cuenta aquí. Y eso lo que hace es reducir un poco el margen neto, pero aún así, pues el resultado analítico de la contabilidad de costes nos daría en negativo por 166.900. Bien, así acabamos la primera parte de este ejercicio. Ahora nos queda el cálculo de las desviaciones. Bien, entonces nos dicen que calculemos las desviaciones en materia prima preparada, pero ¿qué ocurre? Que el consumo de la materia prima preparada se hace para los tres productos, para los barriles, para el producto X y para el producto Y. Y no nos dicen que calculemos la desviación en materia prima preparada para el producto X en cuestión, o Y o los barriles. Entonces hay que hacerlo de los tres. No es lo habitual en los exámenes, ya nos llega con hacerlo de uno, como por encima tener tres más. Bien, entonces la materia prima preparada representa un coste directo para la obtención de los barriles y los productos X e Y. Luego las desviaciones hemos de calcularlas, por lo tanto, para cada producto. Bien, pues entonces vamos a empezar calculando lo que sería el rendimiento de la materia prima, que es Q minúscula sub S. Bien, para los barriles sabemos que es 64 kilos por barril. Esa es la información que nos da el enunciado. Ahora, para el producto X, ¿qué tenemos que coger? Bueno, tenemos aquí la información que nos da el enunciado en cuanto al presupuesto. Bien, nos dicen aquí que tenemos un presupuesto de fabricación de X de 45.000 unidades y los consumos presupuestados de materia prima son 40.500 para X y 6.750 para Y. Entonces, siempre el rendimiento implica hacer lo siguiente. Cogemos el total de unidades que presupuestamos de consumo, que serían 40.500 kilos,
entre el número de unidades fabricadas, bueno, más bien el número de unidades que se presupuesta que se va a fabricar, que serían 45.000. Bueno, pues esto nos da un rendimiento de 0,9 kilos por unidad. Es decir, que se presupuesta que se van a utilizar 0,9 kilos de materia prima preparada por cada unidad de X. Bien, hacemos lo mismo con Y, entonces tendríamos que tomar en este caso el consumo de Y en la materia prima preparada, son 6.750 kilos, por el total de unidades que estamos presupuestando que vamos a fabricar de Y, que serían 18.000. Y esto nos daría ese rendimiento de la materia prima preparada para Y. Bueno, ya tenemos por lo tanto las Q sub S minúscula de cada uno de los productos. Ahora calculamos Q mayúscula S, que es la cantidad estándar ajustada a la producción real. Pues no es más que tener en cuenta la producción real de cada uno de los productos. Ya nos daba el enunciado que se producían 200 barriles, se producía de X 40.000 unidades y se producía de Y 20.000 unidades. Por lo tanto, 200 por 64, 12.800 kilos. 40.000 por 0,9 y 20.000 por 0,375. Bien, entonces ya tengo Q mayúscula su S, cantidad estándar ajustada a la producción real. Y ahora la cantidad real de materia prima, que en este caso coincide porque son 64 por 200, 12.800 kilos. En el caso de X son 40.000 unidades. ¿Y cuánto era el rendimiento de la materia prima, el real? Pues nos decían que se empleaban 0,944 kilos por cada unidad de producto de X y 0,472 kilos por cada unidad producida de Y. Por lo tanto, tendríamos estos importes que ya los habíamos calculado al principio, 37.760 kilos y 9.440 kilos en el caso de Y. Bueno, con todo esto ya podemos hacer o calcular las columnas y las desviaciones. Bien, entonces primero QS por PS, pues serían 12.800. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuál es el precio presupuestado de la materia prima preparada? Pues nos dice que va a ser de 15 unidades monetarias el kilo. Esto es P sub S, ¿vale? El precio estándar de la materia prima. Por lo tanto, si multiplicamos entonces Q sub S, que son 12.800 por 15, eso nos daría 192. Aquí exactamente lo mismo, coincide. Eh, pero bueno, vamos a ir primero con la primera columna. Ahora, para X, pues tendríamos QS, que son 36.000 kilos por 15, que nos daría 540. Y para el producto Y, pues serían, em, para el producto Y sería QS, que son 7.500 kilos por 15, y eso nos daría 112.500. Vale, ahora cantidades reales y por el precio estándar. Las reales son estas, entonces las multiplico por 15 y nos daría esta columna. Y ahora, QR por PR, ¿cuál es el precio real de la materia prima preparada? Pues vamos al inventario de la materia prima preparada. Aquí lo tenemos, pues solo tenemos en el consumo 12,5. Este es el precio real, el P sub R de la materia prima preparada. Con lo cual lo que hacemos es cantidades reales, que son estas de aquí, por 12,5. Es decir, 12.800 por 12, bueno, 12,50 serían 160. Ahora aquí lo mismo, 37.760 por 12,50, que nos daría 472. Y aquí 9.440 por 12,50, que serían 118.000. Bueno, pues ya podemos calcular las desviaciones técnicas. En el caso de los barriles, la desviación en cantidad es 0. La desviación económica sería 2 menos 3, y la desviación global pues coincidiría con la desviación económica. Bien, en el producto X pues tendríamos 1 menos 2, desviación técnica nos da en negativo, 2 menos 3, desviación económica en positivo, y como la desviación económica es bastante más grande que la técnica, absorbe ese efecto negativo de la técnica y nos da una desviación global en positivo.
y pasa lo contrario con el producto Y. Tenemos una desviación técnica o en cantidad negativa, una desviación económica o en precio positiva y una desviación global negativa. Bueno, pues con esto ya hemos calculado las desviaciones en materia prima preparada. Nos queda la última parte, que sería la desviación en costes indirectos de centro enlatado y por el método anglosajón. Bien, entonces, en el centro de enlatado, entonces, ¿qué desviaciones tenemos que calcular? ¿O respecto a quién? No en este caso respecto a los tres productos, como hemos hecho en la materia prima, digo, con la materia prima preparada. ¿Y por qué? Porque si vamos simplemente aquí al esquema del proceso, vemos que del centro de enlatado solo sale X e Y. Con lo cual, lo que pase en el centro enlatado solo afecta a X e Y. Por lo tanto, las desviaciones van a ser para X y para Y. No puede ser para los barriles, porque los barriles solo son afectados por el centro de barrilería o el centro de preparado. Con lo cual, entonces, tendríamos que vamos a calcular desviaciones para X y para Y. Bien, entonces empezamos con el rendimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Primero, que tenemos que saber qué unidad de obra utiliza el centro de enlatado. Bien, entonces si vamos al cuadro donde tenemos las unidades de obra, que estaría aquí, el centro enlatado utiliza como unidad de obra el número de unidades producidas de X e Y. Y esto nos va a generar bastante confusión, o digamos, nos va a chocar un poco al principio, porque estamos acostumbrados a que los centros tengan como unidad de obra pues la hora máquina, la hora hombre, que es lo más habitual. Y en este caso no, son el número de unidades que hemos producido de X e Y. Recordemos que el número de unidades que hemos producido de X e Y, las reales, son 40.000 unidades de X y 20.000 unidades de Y. Vamos a quedarnos con estos datos. Bien, entonces volvemos aquí al cálculo de las desviaciones. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Y además aquí vamos a poner, ¿dónde tenemos aquí esta información? Vamos a poner, vamos a ver, presupuesto de fabricación. Sí, vamos a ponerlo todo esto, ¿vale? Porque lo necesitamos para calcular estas desviaciones. Bien, entonces lo vamos a dejar aquí. Vale, con esto nos llega. Bien, entonces lo primero que tenemos que calcular es la U minúscula S, que es el rendimiento de la unidad de obra. El rendimiento de la unidad de obra se calcula de la siguiente manera. Siempre se calcula igual, es decir, vamos a coger el número de unidades de obra y lo vamos a dividir entre el número de unidades que estamos presupuestando que vamos a fabricar. ¿Qué ocurre en este caso? Que la unidad de obra coincide con la unidad que terminamos o fabricamos. Por lo tanto, vamos a tener para X 45.000 unidades de X es lo que se presupuesta que se va a fabricar, pero es que esto coincide con la unidad de obra que está utilizando el centro enlatado. Por lo tanto, nos coincide la unidad de obra con las unidades que hemos fabricado. Por lo tanto, el rendimiento va a ser una unidad de obra por cada unidad. Con I no lo hemos puesto aquí, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Casi, vamos a ponerlo aquí, US para, esto es para Y y esto sería para X, pues sería también 18.000 unidades de obra, dado que la unidad de obra pues es la unidad terminada o fabricada. Entre las unidades que hemos fabricado, pues que son 18.000. Entonces esto nos daría una unidad de obra por cada unidad que yo he producido de Y. Esta de X. Bien, entonces, dicho esto, tenemos ya el rendimiento
Y ahora lo que hacemos es calcular U mayúscula, es decir, que serían las unidades de obra estándar ajustadas a la producción real. ¿Cuántas unidades hemos producido realmente? Pues ya lo hemos tomado o tenido en cuenta. Son 40.000 unidades que hemos producido, fabricado de X y 20.000 de Y. Por el rendimiento, pues nos da obviamente 40.000 unidades de obra y 20.000 unidades de obra, ¿vale? Es decir, es U minúscula su S por la producción real, ¿vale? Y esto nos da el número de unidades de obra ajustadas a la producción real. Bien, entonces ya tenemos U mayúscula su S y ahora necesitamos C su S. ¿Qué es C su S? Es el coste estándar unitario de la unidad de obra, lo que nos cuesta cada unidad de obra, lo que nos cuesta presupuestado. Entonces, como vamos a tener que calcular las desviaciones por el método anglosajón, por el método anglosajón no requerimos del desglose del coste estándar unitario en su parte variable y en su parte fija. Entonces tampoco vamos a perder tiempo en hacerlo. Entonces el coste estándar pues sería o no sería más que coger lo que se han presupuestado de cargas indirectas, tanto variables como fijas, que nos lo dicen aquí. Nos dicen, al centro enlatado se le había presupuestado un total de costes indirectos de 151.200. Bien, pues son siempre las cargas indirectas entre el número de unidades de obra, que son, como son las unidades terminadas, presupuestadas, pues tendríamos 45.000 para X y 18.000 para Y, que los tenemos aquí. ¿Vale? Es decir, que tenemos que tener en cuenta que las unidades que se han presupuestado que se van a fabricar coincide con las unidades de obra que estamos utilizando. Bien, pues entonces estos serían cargas totales, es decir, fijas más variables, entre el número de unidades de obra. Y esto nos daría el coste estándar unitario de la unidad de obra, 2,40. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Pues 2,40 lo multiplicamos, bueno, al revés, U mayúscula su S por C su S y así obtenemos la primera columna. Es decir, que multiplicamos 40.000 por 2,4 y nos daría 96 y multiplicamos 20.000 por 2,4 y nos da 48.000. Bien, ahora unidades de obra reales por el coste estándar, es decir, por 2,40. ¿Cuáles son las unidades de obra reales? Pues las unidades de obra reales son las unidades que hemos terminado. ¿Y cuántas unidades hemos terminado? Pues 40 y 20. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? 40.000 unidades de obra que coinciden también con las US. Es decir, en este caso, las US mayúscula coinciden con las UR. ¿Por qué? Porque el rendimiento es 1. Por lo tanto, tendríamos 40.000 son las unidades terminadas reales por el coste estándar por 2,40, 96, y unidades de obra reales de I, que son las unidades reales terminadas de I, que serían 18 por 2, no, perdón, 18, 20.000 por 2,40, que serían 48.000. Bien, entonces vamos a apuntar aquí también que las unidades reales, es decir, vamos a ponerlo un poquito más para aquí abajo, y tendríamos que UR de X, las unidades reales de X, son las unidades terminadas y hemos terminado 40.000 unidades. Y las unidades reales de Y son las unidades que hemos fabricado de Y, que son 20.000 unidades. ¿Vale? Bien, o unidades de obra, dado que la unidad de obra es la unidad terminada. Ahora, unidades presupuestadas y por el coste estándar. ¿Qué hemos presupuestado? ¿Qué hemos presupuestado de fabricación? 45.000 y 18.000. ¿Vale? Entonces, en este caso tenemos que las unidades presupuestadas de X son 45.000 unidades y las unidades presupuestadas de Y son 18.000 unidades. Con lo cual, si multiplicamos 45.000 por el coste estándar, que es 2,40, nos daría 108. Y si multiplicamos 18.000 por 2,40, nos daría 43.200. Y ahora, unidades de obra reales por el coste real.
Bien, el coste unitario real lo desglosamos en dos. Tenemos la parte variable y la parte fija. Igual que el coste estándar unitario, tenemos también la parte variable y la parte fija, pero como no lo necesitamos, ¿vale? Y podemos obtener esta información así simplemente cogiendo el total que nos dan de costes indirectos entre el número de unidades de obra. ¿Vale? Y porque además aquí no nos dan el desglose de lo que se ha presupuestado. Es decir, este 151.200 no nos lo desglosan en su parte variable y su parte fija. Por lo tanto, aquí tampoco podríamos desglosar este coste estándar unitario en su parte variable y su parte fija. Pero con el real sí, porque tenemos datos de todo el enunciado. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cuál sería el coste real en su parte variable? Pues en su parte variable no es más que lo que hacemos aquí. Vamos a ir al centro de enlatado, aquí lo tenemos, y cuando nosotros calculamos el coste por unidad de obra, esto de aquí es precisamente el coste real unitario en su parte variable. ¿Y por qué? Porque lo que estamos haciendo es cogiendo las cargas variables reales del centro de enlatado y las estamos dividiendo entre el total de unidades de obra que tenemos, que son 60.000, 40.000 para X y 20.000 para Y, que son las unidades producidas. Por lo tanto, esto lo que me da es lo que me cuesta cada unidad de obra, que es 2, ¿vale? Entonces, esto sería, por lo tanto, CRV, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí que simplemente vamos al centro de enlatado y lo que hacemos es buscar el coste por unidad de obra. Y eso es precisamente CRV. Para X y para Y. Para ambos. Bien, ahora, ¿cuál sería la parte fija de este coste real? Bueno, pues tenemos que coger las cargas fijas entre el número de unidades de obra. ¿Cuáles son las cargas fijas? Pues vamos a leer lo que nos cuentan aquí. Nos dicen que para calcular el coste histórico completo, que es el coste real, se considerará que del total de las cargas fijas históricas corresponden 20.000 unidades monetarias al centro del enlatado. Es decir, que en el centro del enlatado hay unas cargas fijas de 20.000 y que se van a repartir por igual entre los productos obtenidos en dicho centro. ¿Y eso qué quiere decir? Que de estos 20.000 se reparten a partes iguales entre X e Y, con lo cual las cargas fijas de X son 10.000 y las cargas fijas de Y son otras 10.000. Por lo tanto, esto es el resultado de dividir 20.000 entre 2. Y aquí exactamente igual porque me dicen que es a partes iguales. Y entre el número de unidades de obra, que las unidades de obra son las unidades terminadas. ¿Cuántas unidades terminadas de X tenemos? 40.000. ¿Cuántas unidades terminadas de Y tenemos? 20.000. Esto nos daría, por lo tanto, un coste real unitario en su parte fija de 0,25 para X y de 0,50 para Y, que unido o sumado al coste real unitario en su parte variable hace el coste real. Es decir, el coste real unitario de la unidad de obra para X es 2 más 0,25, 2,25 y el de Y 2 más 0,50, 2,50. Bueno, pues ahora ya tenemos todo lo necesario para continuar. Ahora ya tenemos las unidades de obra reales y tenemos también el coste unitario real de la unidad de obra. Entonces, unidades de obra reales para X, pues son 40.000 y por el coste real unitario de la unidad de obra, que es 2,25, pues eso nos daría 90.000. Para Y hacemos exactamente lo mismo. UR, unidades de obra reales, son las unidades terminadas reales, que son 20.000 y por 2,50. Eso nos daría 50.000. Bien, entonces ya tenemos las 4 columnas, con lo cual calculamos las desviaciones. En rendimiento no hay, dado que coinciden, ¿vale? US por CS y UR por CS.
Desviación en capacidad sería 2 menos 3, nos da negativa en X, positiva en Y. Desviación en presupuesto nos da al revés y la desviación global pues positiva en X y negativa en Y. Bien, y esto es todo. Respecto a este supuesto, hay bastante diferencia, sobre todo en el grado de dificultad, pues de los anteriores a este. Y ahora todos los que vienen, pues son así de largos y no demasiado complicados, porque este ya creo que prácticamente lo contiene todo, pero pues bueno, es en la misma línea que este que acabamos de ver.